La hermosa ciudad de 9 de Julio, conocida en una época como la Perla del Oeste, está ubicada en el centro-noroeste de la provincia de Buenos Aires, limitando con las ciudades de General Viamonte, Bragado, Lincoln, 25 de Mayo, Bolívar y Carlos Casares. Actualmente cuenta con una gran zona urbana que se expande muy rápidamente, con nuevos barrios que surgen, con un amplio centro comercial y con nuevos espacios de recreación. Pero nuestros abuelos conocieron otro 9 de julio, el que estaba surgiendo. Hagamos un viaje a través de esta historia para conocer y descubrir esta bella ciudad de 9 de julio. El partido de 9 de Julio forma parte de la pradera pampeana, región que sobresale por la bondad de su clima y la riqueza de sus suelos. Nuestro partido era un desierto, formado por cadenas de médanos dispuestos en forma paralela y en contra de la pendiente. Este tipo de topografía nos afecta aún en la actualidad, dado que la evacuación de los excesos de agua en años con grandes precipitaciones es dificultosa y lenta. Pero las condiciones de aridez cambiaron por un periodo húmedo como el que hoy conocemos. Eso favoreció el desarrollo de la vegetación compuesta principalmente por gramíneas. El aporte de materia orgánica de este tipo de plantas, más la riqueza de nutrientes de las partículas de la tierra, conformaron la principal fuente de riqueza de nuestros suelos y es la que hoy estamos usufructuando a través de la producción agrícola y ganadera. Hace miles de años, según restos encontrados, nuestra región era recorrida por primitivas bandas nómadas de tehuelches septentrionales o del norte, en busca de presas y vegetales para su alimentación. Los asentamientos fueron temporales. Posteriormente, irrumpieron pehuenches de la cordillera neuquina, ranqueles pampeanos y mapuches que, disparados de su Chile sureño, de a poco fueron absorbiendo las culturas originarias nuestras. Este proceso de aculturación se llamó araucanización y se da como terminado con la entrada de Calfulcurá en 1834. Así, nuestras etnias se fusionan, casi todas bajo la denominación de mapuches. Durante el siglo XVI serán varias las etnias derivadas de los mapuches originarios, que cruzarán la cordillera en diversas oleadas. Al principio, para capturar ganado yeguarizo disperso por nuestras pampas. Luego, para poseer territorios que más tarde defenderían, que habían sido poseídos por los españoles y posteriores gobiernos nacionales, o bien apoyando a bandoleros de tendencia realista que huían del vecino país. En la época fundacional de 9 de Julio hubo algunos asentamientos. Por ejemplo, los Coliqueo, en lo que hoy es Los Toldos, la tribu de Rondó, en lo que hoy es Partido 25 de Mayo, Menelao I y luego Railef, en el paraje La Barrancosa, hoy Olascuaga. Más al sur, en la zona de Tapalqué y Olavarría, se asentaron los catrieleros. Todos habían pactado con el blanco una posesión de tierras de las cuales nunca serían verdaderos dueños. Así, algunos se incorporaron a la causa de los que resistieron hasta último momento, como el cacique Pincén, que defendió lo que hoy es Trenquelauquen,
y lo veremos en acción en nuestra frontera entre 1863 y 1869. Dentro del periodo de la reorganización nacional, durante la presidencia de Mitre, se vio la necesidad de afianzar la línea de la frontera oeste, resguardando los intereses de los propietarios que ya habían tomado posesión de estos campos, conocidos como Kreislaufken, con la ley de arrendamiento de tierras del Estado al exterior de la línea de fronteras, sancionada en octubre de 1857. Esta ley inició la tercera tanda de grandes propietarios del suelo de este país. Por eso, estas tierras tuvieron dueño previo a la fundación del 9 de julio. El coronel Julio de Bedia salió del Cantón Bragado con un grupo superior a 1000 hombres de pelea. El 27 de octubre de 1863. Llega a una de las lagunas, la actual laguna del Parque, estableciendo así el campamento en lo que se conoce hoy como área fundacional. Comprendía entre las calles San Martín, Corrientes, Catamarca y Río Uruguay. Ahí el coronel solicita al gobierno la autorización para la fundación de un pueblo y aprobación para denominarlo 9 de julio. El permiso fue concedido el 12 de febrero de 1864, designando al agrimensor Miguel Baschetti para ser la traza de la ciudad y su égido, que sería la nueva sede de la Comandancia del Oeste hasta la construcción del fuerte General Paz en 1868. Ese mismo año se inician los trabajos de amojonamiento del pueblo sobre las tierras cedidas, que quedaron divididas en 94 manzanas, de las cuales 6 eran para plazas públicas, 2 en el centro, que hoy vemos como Plaza Belgrano, donde pudiera resguardarse la población en caso de invasión indígena, y 4 ubicadas en los vértices del área urbana, de las cuales solo la Plaza España conserva su ubicación primitiva. La Plaza Italia fue trasladada. La conocida como Plaza de la Cruz es la manzana que actualmente ocupa la Escuela de Educación Técnica número 2 y la otra fue vendida. ...72 quintas y 410 chacras completaron el ejido. El 19 de julio de 1865 fue creado el partido de 9 de julio, que comprendía entonces también los partidos de Carlos Casares y General Viamonte. 9 de julio comienza a transitar el camino de la organización municipal con la instalación del juzgado de paz y la policía. La población vivió entre las discrepancias de los vecinos que fueron formando la corporación. Se les cuestionaba por proceder de otro distrito y se consideraba que no podían ejercer esa función. Fueron creándose los edificios de las primeras instituciones, algunos en forma provisoria hasta que no se construyera el definitivo, como la municipalidad y la cárcel que funcionó en una casa particular en la intersección de las calles San Martín e Hipólito Yrigoyen. En el año 1864 la señora Mercedes Vázquez de la Bet comienza a dictar clases a sus hijos e hijos de otros jefes y soldados del ejército y vecinos en su propia casa, es Casa Quinta de Coronel Bedia, en Río Paraná y Río Uruguay. Luego se traslada frente a la plaza, en San Martín Yrigoyen, en un rancho, donde le colocan un cartel con el nombre de colegio. Hasta 1867, la Plaza General Belgrano fue un simple baldío, hasta que Edelmiro Moura, al frente de la corporación municipal, ordena la plantación de eucaliptos que servían de hito en la gran llanura. En 1869, un grupo de vecinos intentó un levantamiento, realizando una especie de cabildo abierto para que el pueblo deliberara sobre el reemplazo del juez titular. La población sufrió 2 revoluciones que llegaron al pueblo. En 1874, los partidarios de Mitre se alzaron en armas contra el gobierno de Nicolás Avellaneda, y en 1893 el radicalismo
se rebeló contra el gobierno de Luis Sáenz Peña. La repercusión de estos hechos en 9 de julio tuvo como final el fusilamiento de José Córdoba, mitrista y acusado de asesinato, y las fuerzas conservadoras ultimaron al capitán Ramayón. En el año 1875 se dicta en la provincia de Buenos Aires la Ley Común de Educación. Como consecuencia de ello, aquí en 9 de julio se van a crear 2 escuelas, la Escuela Elemental de Varones número 1 y la Escuela Elemental de Niñas número 2. Y en 1892 se construye la escuela frente a la Plaza Belgrano. Los niños formaban a la izquierda y las niñas a la derecha. En 1905 la escuela se hace mixta y ahí nace la escuela número 1. En 1881 se funda la Escuela número 3, que funcionó primero en la localidad de Deney. En 1883 la Escuela Rural número 4, en una casilla de campo en las calles Mitre y Sargento Cabral. Y en el mismo año, la Escuela de Niñas número 5, que pasa a French como escuela de varones. Luego se convierte en mixta y retorna a la planta urbana. Y los alumnos debían rendir examen a fin de año ante una comisión de vecinos formada a tal efecto. También eran incentivados por premios, que se le entregaban en la municipalidad o en el teatro italiano. Las escuelas funcionaban en casillas de madera, que se les llamaba tren escolar, porque venían en carreta. También en ranchos de paja y barro, o en casas de ladrillo, que eran alquiladas para tal efecto. Eso sí, tenían que tener el aljibe para sacar el agua. Después, en 1905, ahí llegó el agua potable. Y en el año 18, la luz eléctrica. El 5 de noviembre de 1883 se inauguraba el Ferrocarril del Oeste, Ferrocarril Sarmiento. Esto significó un gran cambio y trajo el progreso para toda la región y la ciudad de 9 de julio.
A medida que iban surgiendo las estaciones ferroviarias, por la extensión de líneas férreas, se iban fundando los pueblos. Se fundaron numerosas colonias agrícolas que atrajo a gran parte de inmigrantes extranjeros que comenzaron a transformar las actividades económicas, haciendo que en 1939 el partido contara con 53.000 habitantes. «9 de julio era una sociedad simple, conformada por soldados, ganaderos, peones y algunos comerciantes. Luego, con el tiempo, fueron surgiendo las profesiones liberales, como consecuencia de la corriente inmigratoria. La región del Río de la Plata no atrajo a los colonizadores desde un principio, ya que las únicas riquezas que aquí existían eran las tierras, y ellos valoraban las tierras ricas en metales preciosos. Esta situación cambia con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, con las ideas nuevas de la fisiocracia que dan valor a la tierra y a la producción de la misma. Si bien en los últimos años del gobierno de Rosas crece la población extranjera, es recién después de Casero que la nueva política liberal se orientó hacia los mercados exteriores. Era necesario producir para exportar. Es así como la pampa húmeda bonaerense atrajo a agricultores y ganaderos, pese al peligro continuo de las invasiones de aborígenes. En 1857 se sancionó la ley de arrendamiento de tierras. Estas personas arrendaron, acapararon, vendieron o titularizaron más tarde las tierras que les cedieron. Muchos de ellos eran extranjeros. Es así que al fundarse 9 de julio de 1863, algunos de ellos donaron parte de sus tierras para la fundación de la ciudad. Al realizarse el primer censo poblacional en 1869, sobre un total de 3.045 personas, 1.863 eran argentinos, o sea, solo el 64% de la población. El resto eran inmigrantes uruguayos, italianos, vascos, españoles, y de ahí la importancia del grupo español dentro de nuestra comunidad, y dentro de ellos los vascos. Dejaron su huella con la Sociedad Española de Socorros Mutuos en 1882, el Hospital Español en 1884 y la sede social ubicada originariamente donde hoy está el Colegio Marianista San Agustín. Y luego de varios traslados en lo que era el Prado Español, en Mitre y Levalle, donde funciona actualmente. El Club Español, que alquilaba su sede en San Martín y Libertad, en el año 1937 se traslada a su actual sede en la calle Bedia. La Plaza España, que en 1903 se coloca un monumento por la memoria de la unión y la fraternidad entre Argentina y España. Y el Banco Español del Río de la Plata, que estuvo ubicado originariamente en San Luis y Bedia, hoy edificio Axis. En 1934 pasa a funcionar en el viejo edificio de lo que es la Sociedad Italiana, para luego trasladarse en 1968 al ex Plaza Hotel, para convertirse en 1988 en sede del Banco Galicia. Si bien en un principio los italianos fue un grupo menor, con las inmigraciones posteriores superaron en cantidad a los españoles. Al llegar más tarde no tuvieron acceso a grandes extensiones de tierra, pero dejaron su huella con la creación del Teatro Rossini en el año 1880. En la época que comienza a poblarse 9 de julio, la zona era un amplio mar de pastos graminosos. Este tipo de vegetación condicionó todo tipo de actividad económica en la zona y en la región. Cuando los españoles llegaron a las costas del Río de la Plata, trajeron ganado vacuno y caballar que se dispersó en esta amplia llanura y se reprodujo en forma espectacular. Originó lo que se denominó ganado cimarrón, que fue la principal riqueza del virreinato del Río de la Plata. En realidad este ganado era rústico y de muy pobre condición carnicera. Se aprovechaban el cuero y el cebo para exportar, siendo esta una principal fuente de ganancias.
Luego comenzó un proceso mínimo de elaboración a partir de los saladeros, que elaboraban el tasajo. El tasajo era la carne conservada en sal, que su principal destino eran los mercados donde había esclavos. Más tarde, a mediados del siglo XIX, comenzó el mejoramiento del ganado. Comenzó a cruzarse el ganado criollo con razas británicas de muy buena calidad. Más tarde llega el desarrollo de la industria del frío, que permite la exportación de carnes manufacturadas y no en pie, como se hacía hasta entonces. Pero los requisitos de calidad para acceder a los mercados internacionales eran altos. Para ello, era necesaria la incorporación de pasturas mejoradas. Aquí surge la alfalfa, conocida como la reina de las forrajeras, por su productividad y su calidad. El partido de 9 de julio se fue conformando como una zona muy apta para el engorde animal por la calidad de sus suelos y por la posibilidad de implantar alfalfares muy productivos. Es así que en el censo de 1881 no se registra actividad agrícola en nuestro partido, y sí de una importante cantidad de vacunos y lanares, y ya en el siglo XX, 9 de julio presenta un neto perfil de partido ganadero. La agricultura comienza a desarrollarse a partir de la mano de obra inmigrante, que fue la verdadera impulsora en la zona y en la región. Pero el perfil ganadero seguirá caracterizando a nuestro partido como uno de los principales en el área de engorde de toda la región pampeana. La piedra fundamental de la primer capilla de 9 de julio, construida en el mismo lugar que ocupa la iglesia parroquial, fue colocada el 30 de julio de 1867. Un mes y medio más tarde, las obras estuvieron terminadas para adquirir la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Se inaugura el 4 de agosto de 1868 con la primer misa cantada. Tenía 12 metros de largo y 5 metros de ancho. A un costado había una campana que reunía a mujeres y niños cuando el peligro indígena se avecinaba. La masonería está presente desde las primeras horas de la fundación del partido. Varios militares y civiles pertenecientes a esta sociedad ya vivían en estas tierras. El coronel Julio de Vedia era uno de ellos. El 21 de junio de 1878 se funda la Logia Igualdad, siendo el primero en ocupar el cargo de venerable maestro Raimundo Prieto. El 9 de noviembre de 1882 se coloca el primer foco de alumbrado eléctrico público donado por los señores Nicolás Gallo y compañía. Y 5 años después nacía la primera usina eléctrica que se instala en la actual calle San Martín, entre Santa Fe y Corrientes. En 1913 tomó el servicio por 20 años la usina eléctrica del sud argentino, en Edison y Río Negro. El 1 de julio de 1886 sale a la luz el primer periódico local, La Defensa, imprenta ubicada en Salta y Libertad, a cargo de Pascual Farías. El 10 de octubre de 1897 nace la Sociedad Rural y al año siguiente se crea el primer pabellón del Hospital Julio de Vedia, siendo el primer director el doctor Tomás Wetz. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en el pueblo se realizaban divertimentos que tomaban el carácter de espectáculos deportivos que se podían apreciar en el hipódromo con las carreras de caballos, sulkis, pruebas atléticas y en las calles vecinales con carreras cuadreras y juegos de sortijas. Con el correr del tiempo se practicarían el fútbol, básquetbol, box, tenis, motociclismo, automovilismo, ciclismo y ajedrez. El primer club social y deportivo que se fundó fue el Club Atlético 9 de Julio, el 10 de junio de 1914. En la cancha de fútbol de este club se realizó la primer práctica de tenis en el año 1918.
Los primeros clubes, las reuniones sociales, los banquetes, las bandas musicales, el arte teatral, fueron las primeras manifestaciones culturales de una sociedad en crecimiento. Pero los ritos funerarios, como el velorio del angelito y la prostitución, fueron regulados o prohibidos por las autoridades locales. Algunas de las primeras casas de 9 de julio eran construidas con un mirador de planta alta para poder avistar la llegada de los aborígenes. Actualmente podemos observar frente a la terminal de ómnibus una de esas casas que mantiene el mirador a pesar del paso de los años. Tlalauquen era el nombre con que los primitivos habitantes llamaban a esta zona. Su denominación de origen araucano significa 3 lagunas, debido a las 3 lagunas que existían en el paraje. La laguna de Malcorra era lo que actualmente apreciamos como el Parque San Martín, proyecto que se realizó en el año 1927. Cuenta con 34 variedades de aves y 109 especies herborizadas, además de un gran sector de juegos para niños y parrillas en su interior. El parque es visitado por gran cantidad de personas, sobre todo durante los fines de semana, ya sea buscando un lugar de descanso, reuniones familiares, al aire libre o para practicar deporte. Quedaron muchísimas cosas por contar e historias para escribir, pero eso lo descubriremos en otro viaje. No perdamos el espíritu de progreso de esta ciudad y cuidémosla, porque es nuestro hogar. Descansa la llanura en verde atardecer, está entonando el cielo coplas laguneras por algún querer. Es un trueno el galope de la tropilla audaz, anunciando tormentas de sables y chuzas que se enfrentarán. 9 de julio, mi pago hermoso, sos del oeste, futuro pleno, lucha tenaz. Llevas del indio todo el coraje y del colono la magia gringa de germinar. Pueblo querido, mi pago hermoso, tus horizontes son de grandeza, buscan la paz y en tus raíces la estirpe india se vuelve sabia que en esta tierra florecerá. Por los surcos abiertos, manos de cobre van, junto con la simiente, apretando lazos de fraternidad. Despierta la llanura en rojo amanecer, está meciendo el trigo, una brisa nueva de progreso y fe. 9 de julio, mi pago hermoso, sos del oeste, futuro pleno, lucha tenaz. Llevas del indio todo el coraje y del colono la magia gringa de germinar. Pueblo querido,
hermoso, tus horizontes son de grandeza, buscan la paz, y en tus raíces la estirpe india se vuelve sabia que en esta tierra